Buenos días, hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Vamos a continuar con nuestra escuela dominical, la lección de Apocalipsis, en este caso la lección número 10, la segunda parte, en la que estamos terminando con la carta a la iglesia de Sardis. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Va a ser una lección bastante más corta, pero de esta manera terminaremos con esta carta. Sin duda, el próximo domingo estaremos tomando la carta a la iglesia de Filadelfia. Tengamos un momento para orar. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este momento, por poder escudriñar su palabra. Sin duda sabemos que ella va a ser de beneficio y bendición para cada uno de nosotros, y no solamente para nosotros, sino también para aquellos con los que podamos compartir el Evangelio. Ayúdenos a tener una visión más clara de lo que es el tiempo en el que estamos viviendo y que podamos ser realmente testigos suyos. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Vamos a volver a leer la porción de la Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, del 1 al 6, donde se encuentra el mensaje a esta iglesia, donde dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guarda y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes algunas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No se olviden de que esta carta está dirigida sin elogios, sino con bastante reflexión, bastante madura, nunca tanto como la carta que se le escribe a la iglesia de la Odisea, pero sí habla muy claro de esta iglesia que aparenta ser algo que no es. Como ya hemos visto, todas las cartas tienen también un componente profético. Con respecto a la carta a la iglesia de Sardis, esta carta corresponde a un periodo muy especial de la historia que se conoce como la Reforma. Así que comenzaremos con esa visión profética. Esta visión o la aplicación profética de esta carta corresponde al periodo entre los años 1517 y 1750 después de Cristo. Sardis, entre otros significados, tiene el significado o la idea de renovación. Y sin lugar a dudas señala esa interpretación al periodo de la Reforma Protestante, que corresponde al lapso histórico entre los años 1517 y 1750 después de Cristo. Aunque sin duda el sistema representado aquí se extiende más allá del año 1750 y llega hasta adentrándose en la tribulación. De esta manera podemos darnos cuenta que los bautistas no son protestantes, porque nunca fueron parte de la Iglesia Católica. Por eso nunca salieron de tal sistema. Nunca aceptaron sus doctrinas de carácter falso. Algunos de los grandes líderes de la Reforma salieron del sistema católico durante este periodo y salieron rechazando, por ejemplo, la idolatría y otros dogmas y doctrinas, ayudando a dar de nuevo la palabra de Dios, a entregar de nuevo la palabra de Dios y la doctrina bíblica al hombre común y corriente. Estos hombres que salieron del sacerdocio romano al darse cuenta que, por ejemplo, la salvación es por fe y no por obra, que cada creyente es un sacerdote a los ojos de Dios. Hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, Savonarola, Juan Knox. Luego aparecen los hermanos Wesley, Juan y Carlos, fundadores del movimiento metodista. En esta foto sin duda tenemos 4 de los reformadores, empezando por Juan Knox,
en Escocia, Enrique VIII en Inglaterra, Calvino en Suiza, Lutero en Alemania, y vemos más o menos dónde se desarrollan estas nuevas iglesias. Los luteranos están ahí marcados con un color medio café, los calvinistas con esas manchas de color rosado, y en verde los anglicanos, y en plomo la Iglesia Católica. Dentro de los reformadores existen otros, pero estos son los más. Sin embargo, dentro de los reformadores desconocidos, la mayoría salieron de la Iglesia Católica, pero salieron hasta cierto punto. Digamos, ellos retuvieron varias enseñanzas de la Iglesia Madre, tales como el bautismo infantil, el bautismo por aspersión. La mayoría creía que el bautismo salvaba, lo que se conoce como la regeneración bautismal. Y también la mayoría de ellos comenzaron iglesias, tal como aparece en el diagrama, enlazadas o relacionadas con el Estado, con el gobierno de sus países. También mantuvieron sus catecismos y credos. Algunos incluso creían que la salvación se podía perder. Hablaban de caer de la gracia. Pero la reforma en su naturaleza no fue algo positivo. Era más bien una protesta contra el sistema de Roma. Como Cristo describe a la iglesia en Sardis, ellos tenían un nombre. Eran de la Reforma, ¿no es cierto? Una reputación respecto a su espiritualidad, pero en realidad eso era solo una cubierta. En el fondo eran un cadáver, como dice la carta a Sardis. No había una vida espiritual en su interior, no había un fruto, solo una obediencia a credos y ritos, a ceremonias, y prácticamente eran muy parecidos al catolicismo. Ellos salieron de la Iglesia Católica Romana y, deseando dar a conocer verdades propias de la Reforma, es decir, verdades que ellos querían compartir, verdades bíblicas, pero estas verdades gradualmente fueron desapareciendo por los compromisos establecidos, por el compromiso al ritualismo, aunque todavía estas denominaciones repiten de memoria los credos en su mente, en su corazón, y en la práctica los han ido repudiando. Programas, ritos elaborados, una gran organización han ido sustituyendo a la palabra de Dios y a la vida espiritual real. La religión puede engañar a los hombres, pero no a Dios. Eso es lo que el Señor Jesucristo dice ahí en Apocalipsis 3:2, cuando dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Por lo tanto, la Reforma no era un regreso a la Iglesia Apostólica del Nuevo Testamento, sino que más que nada era una lucha contra la Iglesia establecida, que en este caso era la Iglesia Católica. Ellos salieron de la Iglesia Católica, pero adoptaron los sacramentos, adoptaron el clero con su jerarquía, los ritos, las vestiduras. Ahora, tenemos que entender, sí, que hay iglesias protestantes que sí tienen un fervor por las cosas de Dios, cuyos integrantes son salvos, que aman a Cristo, pero quizás no debieran estar, o más bien dicho, no están donde debieran para servir de manera efectiva y aceptablemente al Señor. Hoy mucho del protestantismo es caracterizado por una profesión de fe vacía, es decir, hay nombres que están en las listas de la membresía de la iglesia, sin embargo, tal como dice el Señor, sus nombres no están en el libro de la vida del Cordero. Ojalá que este protestantismo formal, frío, al que el Señor llama muerto, se despierte algún día, pero que no sea demasiado tarde, que no sea un despertar después del arrebatamiento. Como les decía, el periodo de la Reforma llegó a ser más una lucha por la libertad política
en lugar de ser un genuino regreso al verdadero cristianismo neotestamentario. Por lo tanto, ellos estaban viviendo de un nombre, nada más. La iglesia fue reformada, pero no fue reavivada. Solo estableció una nueva forma de complacencia y un nuevo legalismo. Muy pocos gustaron del poder del Espíritu Santo en la vida cristiana. Ahora, en nuestro tiempo, en lugar de vivir una vida espiritual real, están buscando una imitación falsa mediante el movimiento carismático y el movimiento ecuménico. Hasta ahí vamos a tener la lección del día de hoy. Ha sido muy corta, pero era para completar lo que era la carta a la iglesia de Sardis. El próximo domingo estaremos dando inicio a la lección 11, donde estudiaremos la carta a la iglesia de Filadelfia. Mientras tanto, espero que el Señor les bendiga ricamente, los siga cuidando, protegiendo. Les animo a seguir tomados de la mano del Señor y que su fe se vaya incrementando, fortaleciendo y estar firme, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, le doy gracias, Señor, por estos momentos. Ruego que usted bendiga a mis hermanos, a quienes han compartido la lección de hoy, y que podamos realmente, Señor, cumplir con su voluntad y ser verdaderos testigos suyos. Le pido, Padre Celestial, que bendiga su iglesia y que sus hijos, Señor, cada uno de nosotros, podamos llevar el mensaje a quienes aún todavía no conocen a Cristo. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Cualquier comentario, cualquier acotación o pregunta que tengan, no se olviden de enviarlo a WhatsApp de la iglesia. Que el Señor les bendiga.